A través del tiempo, las especies dominantes han prevalecido sobre las más débiles. La historia del mundo se resume en la supervivencia del más apto, lo que ha dado como resultado la desaparición de muchas especies, ya sea por cambios climáticos, la llegada de predadores o la disminución de sus hábitats. Es indiscutible que la razón más frecuente está ligada a los abusos y excesos del ser humano. Se considera que una especie está extinta cuando el último ejemplar conocido muere sin dejar heredero genético. Se ha perpetuado el mito de la regla de los 50 años. Si no se ha visto una especie durante ese tiempo, se la considera extinta. Pero en realidad no hay un margen de tiempo concreto. Determinar si una especie está totalmente extinta es complicado. En alguna ocasión se han descubierto ejemplares de especies consideradas extintas, un fenómeno conocido como taxón Lázaro. Para confirmar la desaparición de una especie es fundamental acudir a la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Este documento ha ido recogiendo información de expertos biólogos, conservacionistas y estadísticos para registrar el estado de las especies. Estos son los 7 animales extintos más impresionantes del mundo. El dodo. Los portugueses lo denominaron de esta forma despectiva, dado lo fácil que podía ser cazado. También conocido como dronte, es un ave columbiforme de la familia Rafinae. Se trata de un ave voladora endémica de la isla Mauricio, situada en el Océano Índico. El pariente genético más próximo al dodo era el solitario de Rodríguez, otra ave extinta no voladora de la isla Rodríguez. Se puede decir que el dodo era un ave de aproximadamente 1 metro de altura, con un plumaje grisáceo y con un peso que rondaba los 10 kilogramos. Su pico era muy largo, aproximadamente de 23 centímetros, y con una punta en forma de garfio que probablemente le permitía romper las cortezas de los cocos. Sus patas eran amarillas y robustas, con unas cuantas plumas rizadas en su parte posterior. Tenía unas alas pequeñas que, unidas a su gran peso y un esternón insuficiente para soportarlo, le hacían incapaz de volar. Los científicos creen que esto se debe a que, como no estaba amenazado por depredadores naturales, perdió esta capacidad al no ser necesaria para su supervivencia. En cambio, sí que desarrolló patas de gran tamaño para desplazarse por tierra. Se estima que se extinguió alrededor del siglo XVIII debido a la llegada de los colonos europeos. Estos introdujeron nuevas especies animales y comenzaron a cazar al dodo para alimentarse, quien no opuso resistencia, ya que no veía como amenaza a los humanos. La cuaga. Se trata de una subespecie extinta de la cebra común. Al contrario de las subespecies hoy existentes, la cuaga era una cebra de pelaje pardo rojizo, no rayado en el lomo ni en su parte trasera, salpicado de rayas negras en su cara, cuello, costados y crines. El vientre y las patas eran enteramente blancas. Estas diferencias tan grandes en cuanto a coloración condujeron a que fuera descrita inicialmente como una especie aparte. Las cuagas formaban manadas en la zona sureste del actual Sudáfrica, como en la zona media y austral del estado libre de Orange, siendo especialmente abundantes en la provincia del Cabo. Su nombre procede del idioma de los Khois, los Hotentotes, y tiene un origen onomatopéyico. Es una adaptación del ruido característico de la propia cuaga. La cuaga es el único animal extinto cuyo ADN ha sido extraído, secuenciado y estudiado en su totalidad. Gracias a ello, los laboratorios del Instituto Smithsoniano de Washington pudieron probar finalmente y sin asomo de duda que la cuaga era una subespecie de la cebra de planicie. Diablo de Tasmania. El diablo o demonio de Tasmania es una especie de marsupial dasyuromorfo de la familia Dasyuridae. Era el marsupial carnívoro de mayor tamaño existente, tras la extinción del lobo marsupial. Su tamaño fue como el de un perro pequeño, con un cuerpo robusto y musculoso, y su piel estaba cubierta de pelos negros. Se caracterizaba por su desagradable olor, por su grito fuerte e inquietante, así como por su ferocidad cuando se alimentaba. De ahí su nombre común. Podía cazar sus propias presas, pero también se alimentaba de carroña, así como de productos domésticos si había humanos viviendo cerca. Por lo general era un animal solitario, pero a veces se alimentaban en grupos. Se termorregulaban con eficiencia y eran activos a pleno día sin sobrecalentarse. A pesar de ese aspecto corpulento, podía desarrollar una velocidad sorprendente
y podía subirse a los árboles y nadar por los ríos. Esta especie desapareció debido a la acción de los colonos europeos. Estos la consideraban una plaga peligrosa para el ganado y se convirtió en una presa habitual. Tigre de Java. El tigre de Java es una subespecie de tigre, hoy extinta, que se encontraba originalmente en la isla indonesia de Java. De aspecto bastante similar al tigre de Sumatra, se diferenciaba de este por su pelaje más oscuro y rayas negras más finas, abundantes y apretadas. Algunos ejemplares de esta subespecie llegaron a tener más de 100 rayas. Fueron abundantes hasta el siglo XIX, cuando la población humana comenzó a incrementarse en Java y destruyó cada vez más áreas de bosque para destinarlas a la agricultura. A esta pérdida de hábitat se añadió la caza, el tráfico de sus pieles y la disminución de las presas potenciales del tigre. En menos de 100 años, el tigre de Java pasó de ser considerado una peste a un animal en peligro. En la década de 1950, la población total ya se había reducido a 20 o 25 individuos dispersos por toda la isla. Y en 1960, desaparecieron incluso del Parque Nacional de Ujung Kulon, famosa reserva natural de Java que acoge a los últimos rinocerontes de la isla. El último lugar donde persistieron los tigres fue una remota área montañosa del sureste de Java, llamada Meru Betiri, que fue protegida en 1972, aunque eso no le salvó de padecer la tala y roturación ilegal. Ese año se produjo el último avistamiento confirmado en la zona. Desde entonces no hay pruebas fiables de la existencia del tigre de Java. Megalodón. El megalodón o megalodonte es una especie extinta de tiburón. Anteriormente se pensaba que era miembro de la familia Lamnidae y pariente cercano del gran tiburón blanco. Sin embargo, actualmente existe un consenso casi unánime de que pertenece a la familia extinta Otodontidae, que se separó de la ascendencia del gran tiburón blanco durante el Cretácico temprano. Si bien es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados, los científicos difieren sobre si se habría parecido más a una versión robusta del gran tiburón blanco, el tiburón peregrino o el tiburón tigre de arena. La mayoría de las estimaciones del tamaño del megalodonte se extrapolan de los dientes. Con estimaciones de longitud máxima de hasta 18 metros, las estimaciones sugieren que sus grandes mandíbulas podrían ejercer una fuerza de mordida y hasta 110.000 a 180.000 newtons. La extinción del Otodus megalodon puede haber sido causada por múltiples factores ambientales y ecológicos combinados, junto al colapso de las poblaciones de presas, pero también por la competencia de recursos que mantenía con el tiburón blanco. Mamut lanudo. El mamut lanudo, elefante lanudo o mamut de la tundra, es una especie extinta de la familia de los elefántidos. Su nombre proviene de su gruesa capa de pelo lanudo de hasta 90 centímetros de largo, dispuesta en forma similar al pelambre del actual buey almizclero. Bajo la piel, poseía una capa de grasa de 8 a 10 centímetros de espesor, que fortalecía su adaptación al frío. Sus orejas de 30 centímetros de longitud eran mucho más pequeñas que la de los elefantes actuales. Presentaban un abombamiento en forma de cúpula sobre el cráneo y una alta joroba sobre los hombros. Los machos adultos alcanzaban de 2,80 a 3,40 metros de alzada y 6 toneladas de peso. Los colmillos encontrados alcanzan hasta 4,2 metros de longitud y 84 kilogramos de peso, pero en promedio tienen 2,5 metros y 45 kilogramos. Sus dientes estaban adaptados a las plantas de la tundra, pero habitaba también la estepa herbosa. La extinción de este animal fue debida al calentamiento progresivo del planeta, por lo que hace unos 4.000 años, los últimos ejemplares desaparecieron para siempre. El alce irlandés. El alce irlandés, ciervo gigante o megalocero, fue el mayor cérvido de la historia. Semejante a un gamo de gran tamaño, sus astas medían hasta 3,5 metros de punta a punta. Aunque vivió en toda Europa y gran parte de Asia desde hace medio millón de años hasta su extinción en tiempos recientes, suele ser conocido popularmente como alce irlandés, por los abundantes hallazgos de ejemplares conservados en las turberas de Irlanda. El ciervo gigante alcanzaba una altura de 2,2 metros a la cruz en los machos, bastante mayor que el más grande de los alces actuales.
Se trataba de una especie con fuerte dimorfismo sexual, pues las hembras eran considerablemente más pequeñas y gráciles que los machos. Tradicionalmente, el tamaño de los cuernos del alce irlandés se ha considerado exagerado. No son raros los dibujos de libros antiguos en los que el ciervo gigante aparece enredado con sus propios cuernos en la maleza. Pero en realidad los ciervos gigantes eran animales que vivían en las tundras y estepas abiertas, y no en bosques cerrados como los ciervos europeos y los gamos. El ciervo gigante no se extinguió a causa de su cornamenta, que al igual que los cérvidos actuales, solo llevaba en otoño e invierno. Con el final de las glaciaciones, la especie menguó rápidamente. Dale like si te ha gustado y suscríbete para más videos.